Buenas noches, amigos por Israel. Es un gusto poder volver a encontrarnos con todos ustedes y hoy tenemos el privilegio de contar entre nosotros al doctor Conrado Stoll, que todos lo conocen y saben de su profesionalismo. Y bueno, va a tratar de realmente del tema que a todos nos preocupa en este momento y es sobre el COVID-19, el tema de las vacunas, combinaciones y va a desarrollar este tema. Él va a hablar durante un tiempo y ustedes pueden hacer las preguntas que quieran por chat y nosotros iremos retransmitiendo al doctor Conrado Stoll. Doctor Conrado Stoll, en nombre de Amigos por Israel, infinitas gracias por estar entre nosotros, un privilegio realmente, le agradecemos mucho y es un honor para nosotros que usted esté con nosotros. Le cedo la palabra con mucho gusto. Gracias. Gracias, Simón. Cualquier problema de conexión me avisan. Yo acabo de poner un timer para hablar un rato, 25 minutos, 30 minutos, y que después tengamos un intercambio de preguntas y respuestas, como recién decía Simón. Y primero les voy a plantear entender bien la pandemia. Vamos a llegar, por supuesto, a la clave, que es las vacunas y todas las preguntas posibles que son fáciles quizás de tener en cuenta porque me llegan literalmente decenas por día, con toda razón, sin duda. Son la solución al problema y al mismo tiempo estamos viendo que esa solución no es fácil, ni aún para los países más desarrollados o de más alto ingreso. Entonces vamos por orden y déjenme que primero que nada haga la autorreferencia para ponernos en contexto. El 10 de marzo del 2020, hace un año y 4 o 5 meses, yo estaba en una reunión familiar y mi hija me dice que iba a ver unas amigas que acababan de llegar de Europa. Y yo le pedí que por favor no fuera a verlas, que esperara. ¿Y qué quiere decir eso? Yo había leído, les digo la verdad, sin preocupación, y soy neurólogo, realmente no sé infectología, no soy epidemiólogo, pero había leído de una epidemia que se iniciaba en la provincia de Wuhan, en China, y que había llegado a Europa, a varios países de Europa, y que en Italia causaba problemas serios. Hoy, con el diario del lunes, es muy simple interpretar lo que pasaba. Yo tímidamente le dije eso porque me asustó que muchos ya se estaban volviendo, eran chicos que estaban haciendo intercambio de estudio, y empezaron a volverse por esta razón. Vieron que en Italia había algo muy serio, que en España comenzaba a verse ese problema y en el Reino Unido. Entonces ya empezaban a volver chicos que estaban haciendo estudios argentinos y creo que mi hija fue a ver a sus amigas, no pasó nada, por supuesto, ninguna de ellas estaba contagiada, ni mi hija se contagió allí, pero algo pasaba ese 10 de marzo y el 13, que fue viernes de marzo, me llamaron de TN, del canal de televisión, para que les hablara de qué es la viralización, qué quiere decir el crecimiento exponencial. Y el crecimiento exponencial es que si una o dos o tres personas se infectan y el grado de transmisión del patógeno, del virus, es alta, en 2 o 3 meses puede haber 1.000 millones de personas contagiadas a partir de esos pocos del principio. Eso es viralización, eso es exponencial. Eso fue todo lo que hablamos en esa nota de TN. Todo el resto, ustedes ya lo saben. Pero seguro que si en esa nota de TN yo hubiese dicho que en la Argentina, en julio del 2021, podía haber 100.000 muertes, hay más de 90.000 ya, ¿no? Y están ocurriendo 10.000 a 15.000 muertes por mes, por lo que en julio tristemente vamos a llegar a 100.000 muertes. Si yo hubiese dicho eso, no lo habría dicho jamás porque yo jamás me lo hubiese imaginado. Para que ustedes tengan proporción, en la Argentina, en un año sin pandemia cualquiera, mueren 320.000 personas, por todas las causas, por todas las enfermedades. La número 1 es el infarto de miocardio, la número 2 es el ACV, la número 3 es el cáncer, pero estoy incluyendo todo tipo de muerte a toda edad. El total son 320.000 personas. Aquí estamos diciendo que en un año y 4 meses han muerto 100.000, casi un tercio, por una sola nueva causa. Mi primer punto era hacer el punto de que esto no es una gripeciña,
que esto no fue una gripe. Estados Unidos ya tiene más de 600.000 muertes. Esos son más muertes que las que tuvo en ninguna guerra. Y estoy pensando en Estados Unidos de la guerra de secesión, la guerra con España. No me refiero solamente a la Primera, Segunda Guerra Mundial, Vietnam, Corea. Nunca tuvieron tantas muertes. Y si ustedes toman el año 2020, en el año 2020 es cuando Estados Unidos tuvo la mayor mortalidad de su historia por el COVID. De vuelta, esto no es una gripe. Y acuérdense, no solamente algún científico argentino que vive en París, pero hasta un premio Nobel habló de que esto no era así, no era tanto, no era para preocuparse. Supuestamente en el mundo estamos llegando a 4 millones de muertes. Si contamos las de India correctamente, en India se han contado 350.000, pero se piensa que puede haber 10 veces más, porque en India, en situaciones normales, no cuentan las muertes. Muchas personas mueren en su casa, son cremadas y el Estado no se entera que murieron. Se calcula entre 4 y 14 veces, digamos 10. Si murieron 350.000, 3 millones de muertes en la India, más 4 millones que ya van contadas formalmente. En el mundo mueren 6 millones de personas, 60 millones por año. De nuevo, el COVID-19 ha llegado a causar casi el 10% de las muertes por todas las causas. Ya esto ha sido un problema muy serio y muchos países lo entendieron así. Entonces lo que les quiero decir ahora es, ¿cómo se controla esto? Y todavía estamos a tiempo de aprender y de entenderlo, porque hay dos maneras, que son el aislamiento y el testeo. Y les digo dos palabras porque se ha hablado tanto de esto, y han escuchado ustedes cosas contradictorias y de supuestamente voces autorizadas. Les digo cómo es. El aislamiento, la restricción de movilidad, claro que disminuye la diseminación del virus, pero como ustedes saben, hace caer el PBI. Y en países que ya comienzan con un PBI débil, como los países emergentes, y siempre voy a focalizar en la Argentina, obviamente, eso es un problema muy serio. Entonces, lo que había que saber es que si la única herramienta que uno tenía era el aislamiento, y la Argentina, el 19 de marzo, jueves 19 de marzo de 2020 a la medianoche, cuando el presidente decretó el aislamiento, la única herramienta que tenía era eso, porque vacunas no había tratamiento y no había testeo. Pero Nueva Zelanda también tenía esa herramienta como única posibilidad. No tenían testeo. Y la primera ministra, Jacinda Ardern, dijo aislamiento. 7 semanas de aislamiento estricto. No salieron los turistas que estaban en Nueva Zelanda. Ustedes saben que hasta el día de hoy, Australia, Nueva Zelanda, Oceanía, se caracterizan porque la movilidad está muy restringida. Hay un fuertísimo control de fronteras. Algunos de los excepcionales picos que tuvo Nueva Zelanda fueron 2 ciudadanas que vinieron del Reino Unido a un entierro familiar y a pesar de los testeos negativos, tenían la enfermedad y desataron una pequeña brote. Pero fíjense el control. Entonces la primera ministra Ardern decreta el aislamiento y en 7 semanas cortaron la pandemia. Lo mismo que con medidas draconianas se hizo en muchos países de Oriente. Pero aparte sepan ustedes, Oriente no es solamente porque, bueno, hay autoritarismo en China y se pueden aplicar medidas que no se pueden, o en Singapur, también era aprendizaje. En Oriente, hace varios años que hacían simulacros de pandemia. ¿Y saben liderados por quién? Por Estados Unidos. El CDC, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, hacía viajes a Oriente, Taiwán, Corea, Singapur, Hong Kong, China, Japón, enseñándoles cómo controlar una pandemia. Corea del Sur llegó a ser un simulacro de pandemia por coronavirus. Estoy hablándoles que además de que Bill Gates, todos ya sabemos que tuvo una TED Talk que habló de que iba a venir una pandemia algún día, Obama lo dijo, George W. Bush en el 2005 lo dijo, hablando desde el NIH, el Instituto Nacional de Salud. Pero aquí los norteamericanos enseñaban a controlar pandemias en Oriente, la controlaron. Y les decía yo, Nueva Zelanda, el ejemplo paradigmático de cómo el aislamiento bien usado. En la Argentina, ¿qué pasó? Demasiado largo. Fue una cosa intermedia. Estricto yo salía por mi trabajo de médico y por las notas en los medios. Yo vi un cierre estricto 2 semanas. Después empezaron lo que ya sabemos. Los pases, déjenme que diga en castellano, truchos,
en que la gente se los hacía y salían. Entonces, el aislamiento no fue estricto, fue una cosa a medias y no logró cortar la pandemia. La otra metodología era el testeo. Entonces, vamos al extremo ahora, como les dije, el de Nueva Zelanda. El extremo fue Islandia. Islandia, y que sean poca gente, no dice que por eso la pandemia es fácil de controlar. Hay cantidad de ejemplos de países con poca gente, desde las Seychelles, pasando por el pueblo navajo indio de los Estados Unidos, que fue diezmado por la pandemia, son muy pocos, San Marino, Andorra, Macedonia del Norte, cantidad de lugares con poca gente que fueron muy golpeados por la pandemia, con altísima mortalidad. Islandia, dijeron, esto es testeando, porque testear es diagnosticar. Cuando yo testeo, estoy diagnosticando, y ahí viene lo que el doctor Fauci de Estados Unidos decía, diagnóstico con el testeo, búsqueda, tracing, dicen en inglés, búsqueda de los contactos y aislamiento. En Islandia empezaron a testear desde un mes antes de encontrar al primer infectado. Entonces, imaginen. Por ejemplo, para que tengan una idea, la Argentina ha hecho aproximadamente 350.000 test por millón de habitantes. Hasta ahora, hasta hoy, si sacan la cuenta, se han hecho en la Argentina 350.000 test por millón. Sepan que en países, no les digo los más testeadores del mundo, en países que testean, donde el testeo ayuda a controlar la pandemia, testean 2 millones de personas por millón de habitantes. Han testeado 2 millones por millón de habitantes. Nosotros 350.000 por millón. Por eso es que todos los días ustedes escuchan en televisión que la positividad es 20%, 25%, 30%. ¿Qué quiere decir eso? Que de todos los testeos que se hacen en el día, el 25% son positivos. Que tan alto sea la positividad, que sea tan alta, les está diciendo a ustedes que se les están escapando gran cantidad de positivos, que no los están detectando. Cuando uno detecta a la mayoría de los infectados, la positividad de los testeos del día es 3%, 5%, 1%. Cuando me da eso, que de todos los test, el 5% son positivos, quiere decir que yo ese día encontré a casi todos los infectados. En Argentina hoy en día, estos días, estos últimos 3, 4 días, se hicieron 50.000, 60.000 test por día. Deberíamos estar haciendo 500.000 por día. Con eso encontraríamos la mayor parte de los infectados, los podríamos aislar y no contagiarían más. Ahora, se desarrolló el NeoKit, que se anunció en mayo del 2020, y por supuesto que no lo digo con ánimo crítico nada más esto. Me estoy preguntando yo también. Pero nunca se desarrolló, nunca se escaló ya la PCR. Es uno de los diagnósticos muy confiable, la PCR, en que detecta el material genético del virus, por eso digo que es confiable, no tiene falsos negativos, falsos positivos, es muy raro, pero nunca se escaló a una cantidad suficiente. Por lo tanto, el testeo no fue nunca el suficiente para identificar la cantidad de contagiados que debíamos. Entiendan, yo tiraba una red al mar, estoy pescando, y tiro una red que tiene, supongamos, 5 metros de diámetro, y la saco llena de peces. No, si sale llena de peces la de 5 metros, mejor tiro una de 10 metros. Y por ahí sale llena también. Entonces tiro una de 100 metros de diámetro, y ahí salen poquitos. ¿Qué quiere decir? Que saqué casi todos los que habían abajo del agua. Esa es la imagen, la analogía. Con el tamaño de la red, sacando. Y cuando yo saco poquitos peces con una enorme red, quiere decir que estoy sacando casi todos los que hay. Ahora, si yo tiro la red y sale llena, quiere decir que seguro que me quedan muchos que no pude sacar. Entonces, el aislamiento fue insuficiente en lo estricto y el testeo insuficiente en cantidad. Y hace 2, 3 meses apareció lo que se llama el testeo rápido, que ustedes lo han escuchado, el testeo de antígeno. Detecta cuando una persona está contagiando. También se hace en la nariz, metiendo un hisopo, y eso lo han hecho en algunos programas de televisión para los invitados, para saber en el momento. Se hace en el momento y el resultado está en 5 minutos. Es el que hacen cuando uno entra a Ezeiza. Test de antígeno. Pero ¿qué pasó? El uso en el mundo
fue masivo. La compañía Roche y Abbott son los principales fabricantes y hay 2 o 3 compañías norteamericanas no tan conocidas. Pero ¿qué pasó? En la Argentina se restringió el uso porque hubo presiones por intereses económicos. Acá en Estados Unidos se vende en la farmacia. Yo puedo ir ahora y comprarme 100 test rápidos. ¿Y por qué me serviría? Porque si yo en mi casa me hago el test rápido lunes y viernes, yo siempre voy a saber si no estoy contagiado. Supongan que lo hacen el lunes y les da negativo. Lo hacen el martes, si se infectan el martes, cuando se lo hagan el viernes, va a dar positivo. Y en el peor caso, supónganse que tarda unos días en dar positivo, el del lunes siguiente le va a dar positivo. Entonces, haciéndolo 2 veces por semana, en la casa una persona que se lo compra en la farmacia, en una cárcel, en un geriátrico, a los miembros de las fuerzas de seguridad, en los colegios. Está en la foto de los chiquitos en Noruega, en Dinamarca, haciéndose el test ellos mismos a la mañana en el colegio. Y eso se puede registrar. Pero en la Argentina no se vendió libremente y no escalaron el testeo con este test rápido que apareció en enero aproximadamente. Así que, de nuevo, ahí fallamos con eso. Y acá ya llegamos a las vacunas. Pero déjenme que les cuente el ejemplo, porque lo acabo de escribir para un libro que acaba de salir en Uruguay sobre la pandemia, un libro dedicado al grupo que estuvo a cargo de controlar la pandemia en Uruguay, que vale la pena. Les cuento lo que comenté yo, porque los he admirado mucho y los he citado mucho a los uruguayos como un ejemplo. Recursos parecidos a los nuestros, pero la verdad, trabajaron con mucha más generosidad en el sentido de trabajar unidos, comunidad, unidad. Una comunidad es algo unido. Y la ideología no era la misma, ¿eh? Les diría claramente que la ideología del grupo científico en Uruguay, seguramente, no me consta, pero seguramente era diferente que la del presidente actual. Sin embargo, trabajaron muy bien casi 1 año y medio. También que no tuvieron primera ola, porque desarrollaron su propia PCR y la escalaron y supieron a dónde ir a testear, a los eventos súper contagiadores. Y así detectaron brotes en un casamiento, en un geriátrico y en el departamento de Rivera, que es en la frontera con Brasil. Y entonces pudieron contener esa primera ola y el presidente no obligó, le pidió a la gente que circulara menos y la gente obedeció, porque vieron un buen liderazgo político y un buen liderazgo científico que trabajaban juntos. No tengan duda que la catástrofe de Estados Unidos fue por un mal liderazgo político hasta enero de este año. Se debe destacar que el presidente Trump hizo bien en comprar vacunas, que las compró en julio del 2020 y compró una enorme cantidad. Pero el liderazgo fue contradictorio, se hablaba mucho de libertad y de salir y de no máscara, y eso explica esas 600.000 muertes. Pero en Uruguay se vio solidez y unidad entre el presidente y este grupo que se llamaba el GACH. Estaba constituido por 3 científicos, un científico básico, bioquímico, un gastroenterólogo y un ingeniero con un máster de la Universidad de Caltech de Estados Unidos, que es realmente una de las mejores. Entonces, fíjense qué interesante. Para no diluir las responsabilidades, solo 3 personas de 3 disciplinas muy distintas, y de los 3, uno era el líder, que era el científico que hacía ciencia básica, Rafael Radi. Y ellos coordinaban a 50 científicos más, en los que había especialistas de distintas áreas de la medicina, epidemiólogos, especialistas en salud pública. Ese fue un equipo bien armado. Y como les digo, desarrollaron su PCR para no tener que competir por los insumos en el extranjero, con países con mucha más plata. Y aparte descentralizaron la PCR, no se hacía toda en Montevideo. Hicieron 24 centros en todo el país para hacer PCR, buscaron los lugares súper contagiadores y empezaron a hacer la secuenciación del genoma de los virus de los infectados. O sea que en julio del 2020, cuando no se hablaba de variantes, en Uruguay ya estaban mirando la genética de los virus de los infectados para saber que no mutara, para saber que fuera la misma del principio. El problema injusto, un científico de ellos, Moratorio, es el que desarrolló el testeo y fue elegido por la revista Nature entre los 10 mejores científicos del mundo de 2020 por desarrollar ese test en Uruguay.
y frenar así la primera ola. Y el mismo moratorio dijo, qué injusto lo que nos pasa ahora. Y se refería a que a partir de diciembre, por la variante P1 de Manaos, que les entró en 1000 kilómetros de frontera, Uruguay llegó a tener uno de los índices de contagio y de mortalidad más altos del mundo, a pesar de que seguían testeando mucho y que tuvieron una muy buena campaña de vacunación, que empezó en febrero, un mes y pico, un mes y medio después que la nuestra, pero la aceleraron muchísimo. Llegaron a vacunar 50.000, llegan a vacunar 50.000 personas por día, que es como si en la Argentina vacunásemos 600.000 personas por día. Piensen que en promedio hemos vacunado 170.000, 150.000. Es como si vacunásemos 600 a 700.000 personas por día. Entonces han vacunado muy bien en Uruguay y además la elección de vacunas, fundamental. En Uruguay eligieron bien Pfizer para el personal de salud y los mayores de 70 años, o sea, para el grupo más vulnerable. Después vamos a hablar del tema de las vacunas chinas. Pero hasta acá lo que les quería contar es un buen ejemplo en que no todo es Islandia, Nueva Zelanda, que obviamente tienen otros recursos y otra historia y otra capacidad logística. También había que destacar que un país con recursos similares a los nuestros, y yo podría agregar perfectamente a Chile, pudo hacer las cosas bien. Testeo, restricción a la movilidad y por último el tema de las vacunas. Entonces voy a eso y lo que hay que destacar, lo que tienen que saber ustedes que lo han escuchado, ¿qué palabra es la que uno más escucha? Yo creo que muchas veces sin darle el peso que tiene, es la palabra genética. Esta historia fue distinta gracias a la genética. Pero lo interesante es que de genética se habla desde Darwin y el origen de las especies, en 1860, y después el monje Gregor Mendel, que plantaba sus arvejas, las habas, en el jardín del monasterio, y él veía que cambiaban los colores según el tipo de semilla, y vio las leyes de genética, las leyes de Mendel. Pero realmente la genética se desarrolló lentamente en el siglo XX. Apareció el concepto de genes, de cromosomas, pero no se sabía cómo estaban ordenados realmente. Fue recién en 1953, por supuesto que la historia que les doy de genética es de un minuto, pero en 1953, cuando James Watson y Francis Crick en Inglaterra, Watson norteamericano, en Inglaterra, descubren que la forma en que están ordenados los genes es en esa doble hélice, el ADN, la doble hélice. Eso es lo que les hizo ganar el premio Nobel. Entender cómo se ordenaban todas esas bases para poder transmitir esa información, que son 3.000 millones de pares de bases, 3.000 millones de pares. Y así Watson, a los 23 años, ganó el premio Nobel por ese descubrimiento de la estructura helicoidal del ADN. Ahora, ustedes me dirán, pero ¿cómo? Ya estaban los genes, se sabía la estructura helicoidal del ADN y la genética no avanzaba. Claro que no. No había ninguna máquina que pudiera leer la información de 3.000 millones de bases, de pares de bases. Por eso es que hace muy poco, piensen que fue hace 20 años que se hace el proyecto Genoma Humano, y fue ahí que gracias a las computadoras que pueden manejar mucha más data, se puede leer toda la información que hay en los genes. Y llevó 10 años y 3.000 millones de dólares secuenciar un genoma humano. Secuenciar toda la información que tienen los genes de un ser humano. Hoy en día, ya les digo, hace muy poquito, llevo 10 años, 3.000 millones de dólares. Hoy en día, eso se hace en media hora por $600. Cualquiera de nosotros podría saber el riesgo de tener cualquier enfermedad o qué riesgo de tener enfermedades tiene uno de la que sea, leyendo toda la secuencia de genes que está en el genoma de cada uno de nosotros. ¿Y por qué comenté esto? Porque una persona de China, un científico chino, despegando en un avión en enero del 2020, le mandó la secuencia genética del virus de Wuhan, el 614 original, a un científico inglés que lo distribuyó. Y fue así como el laboratorio de Moderna en Estados Unidos, junto con el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, y en Mainz, una pareja que son, ya lo saben ahora, ¿no es cierto? Ya lo sabemos todos, los dueños del laboratorio BioNTech
hijos de inmigrantes turcos, ellos, los dos, el matrimonio, médicos, hijos de inmigrantes turcos, que fundaron el laboratorio BioNTech, que se unió con Pfizer, y Moderna en Estados Unidos, que se unió con el Instituto Nacional de Salud, y así recibieron ellos la información genética que les permitió desarrollar la vacuna de ARN. Conociendo la estructura perfectamente del virus, uno podía desarrollar esa imitación de virus, que es lo que se introduce en el cuerpo con la vacuna, para que el cuerpo genere anticuerpos. Y ahí llegamos, para terminar, con las vacunas, y les explicaba por qué fue tan increíble. Es por la genética más que nada. El que se hayan hecho en un año no es tan sorprendente. La evolución de la metodología científica de investigación permite esa aceleración. Normalmente ha llevado 10 años y unos 400 millones de dólares el desarrollo de una droga para que llegue a la estantería de la farmacia. Ese es el tiempo. Pero estos tiempos se han acortado muchísimo. Y con las vacunas ha sido mucho. Las primeras 30 años, 20 años. Una de las últimas tardó 4 años. En este caso se aceleró todo y en un año se tenían las vacunas para fin del 2020. Y el desafío entonces era darlas. Y el desafío se cumplió, pero en forma muy despareja, como saben ustedes. Para aproximadamente abril se habían distribuido 1.000 millones en todo el planeta. Y es bueno decir, nunca en la historia de la humanidad se distribuyeron 1.000 millones de nada en 200 países en 4 meses. Y para hoy hay ya distribuidas 2.500 millones de dosis de vacunas en todo el planeta. Pero cuidado, China tiene 1.000 millones de esas 2.500 millones. Entre Estados Unidos y China tienen la mitad. 10 países tienen el 75% de todas las dosis. Y África, todo África, que en este momento Sudáfrica tiene un gran brote, se piensa que es la tercera ola, África recibió el 2% de las vacunas. Pero lo que nos importa es nuestra región, especialmente nuestro país. Les doy el modelo ideal, y terminamos nombrando lo que pasó en Argentina. El modelo ideal es Israel. Israel en enero tenía una cantidad enorme de contagios, 10.000 o más por día. Saquen la cuenta, para 9 millones de personas, si 20.000 es mucho para nosotros, con 45 millones, 10.000 por día en Israel en enero. Y empezaron a vacunar. ¿Y qué hicieron? Vacunaron el 40% de la población en un mes. Vacunaban 2,5% de la población por día. En un mes, para febrero, tenían vacunado 40% de la población. ¿Y con qué? Con Pfizer. Netanyahu llamó 21 veces a Albert Bourla, el CEO de Pfizer, para que le vendiera las vacunas, y se las vendió. Un poco dieron de Moderna también, pero fundamentalmente Pfizer, que es muy importante este punto, la altísima calidad de la vacuna que usaba Israel, la rapidez con que vacunaron en un mes 40% de la población, y a pesar de que seguían con alto nivel de contagio para el 1 de febrero, levantaron las restricciones. 4 semanas de restricción severa, pero las levantaron porque sabían que teniendo 40% de la población iban a empezar a caer. Y efectivamente, para fin de febrero, los contagios habían caído 90%, las internaciones en terapia intensiva algo similar, y las muertes dramáticamente. Y ustedes saben que hoy el control ha sido casi absoluto, y digo así casi absoluto porque en los últimos días ha habido algunos contagios en colegios y en algunos maestros que estaban vacunados. Ahí hay un poco de sorpresa y preocupación, pocos casos aislados en los últimos días, pero son el ejemplo. Vacunaron rápidamente con las mejores vacunas y gran control de fronteras, muy importante también, muy estricto control de fronteras. En la Argentina compramos varias vacunas, sabemos que AstraZeneca falló, se hizo localmente, lo cual es muy bueno y muy meritorio, pero falló la parte del enfrascado en México. Estados Unidos había embargado los insumos para enfrascar, entonces no pudieron enfrascarlo. Covishield era la AstraZeneca que nos iba a llegar de la India. ¿Qué pasó? Se desató una catástrofe en la India, en que vimos las fotos de la gente compartiendo una camilla, 2 personas en una camilla pasándose la máscara de oxígeno, cadáveres
acumulados en las orillas del río Ganges. Entonces la India dejó de exportar sus vacunas, el principal productor de vacunas en el mundo. Teníamos ese problema con AstraZeneca. Y COVAX fue una gran decepción. Un grupo para ayudar a los países que calificaran, países de bajos ingresos. Nosotros estábamos ahí, pero han distribuido mucho menos de lo que planeaban distribuir. Fue una decepción. Y AstraZeneca era parte de lo que tenían, gran parte de lo que tenían. Después compramos Sinopharm. Y la preocupación ahora es que se está viendo y probando en el mundo que las vacunas chinas tienen baja eficacia. Todas las vacunas son buenas para prevenir enfermedad grave y muerte, sí. Pero también es importante prevenir transmisión de la enfermedad para cortar con la pandemia. Y el problema de la vacunación china se está viendo. Piensen que ahora América Latina es el epicentro de la pandemia en este momento. América Latina tiene el 5% de la población mundial, pero tiene el 25% de las muertes por el COVID-19. Y parte es la alta proporción de vacunación con vacuna china. Uruguay lo está viendo y están considerando una tercera dosis, usan Sinovac. Sinovac tiene 50% de eficacia, según estudio de Butantan. Chile lo mismo, están considerando una tercera vacuna por haber usado Sinovac. Están viendo gran cantidad de gente contagiada que tiene vacunación completa. En Indonesia están reportando cientos de personas en el personal de salud que se han enfermado y varias muertes de personas con vacuna completa, vacunación completa, 2 dosis de Sinovac. Seychelles, el país, pocos habitantes, pero el país con mayor vacunación del planeta. Israel vacunó el 60% de la población con 2 dosis. Increíble, es lo más alto. Pero Seychelles está entre 50 y 60. Sin embargo, gran brote reciente porque usaron Sinopharm. Emiratos Árabes, Dubái, Bahrein, todos Sinopharm, todos están dando una tercera dosis ahora con Sinopharm o con Pfizer. Lamentablemente la vacuna china, débil para prevenir la transmisión. Y por último tenemos Sputnik, que supuestamente la primera dosis tiene alta eficacia, se publicó en el Lancet 91% de eficacia para la primera dosis, pero ¿qué pasó en Argentina? No conseguimos la segunda. Ya hay muchas personas que había que recibirla a los 21 días, pero hay muchas personas que ya han pasado los 3 meses, mis padres entre ellos, que tienen 90 y 87 años, ya llevan más de 3 meses y solo le dieron la primera dosis. Entonces se pierde efectividad, sobre todo por el último tema que resumo en un párrafo, que son las variantes. Esto es muy preocupante y no se tenía tan en cuenta. Nunca se pensó que podían aparecer tantas. La primera, la 117, la alfa, la del Reino Unido, que se hizo predominante, por supuesto, en el Reino Unido, en gran parte de Europa, en Estados Unidos, y después la P1, muy preocupante, de América del Sur, la Lambda, que es la de Perú, la andina, que tenemos en América del Sur, que tiene más transmisión que la original de Wuhan, la Delta de la India, es el virus original que muta, y cuidado, nosotros mutamos también, los seres humanos, la genética nuestra, pero tarda miles de años. En los virus muta cada 7 a 10 días. ¿Y mutar qué es? Es escaparle a las defensas que las personas generan. Eso es la mutación. Mutan muchísimas veces y no les sirve, hasta que encuentran una mutación que les sirve para transmitirse más fácilmente. Y esa la mantienen. Y eso es lo que tienen las variantes. Se transmiten más. Y ese es el mayor peligro. No es tan malo que hagan una enfermedad más grave, ¿eh? Es mucho peor que sean más transmisibles, como el sarampión. Es una enfermedad muy transmisible. Eso la hace grave. Eso la hace peligrosa. Porque el ébola, más grave que el ébola, con una mortalidad del 80%, no hay. Pero el ébola, es fácil saber cuando alguien está enfermo, solo contagian cuando están enfermos y se mueren. Y el virus muere con la persona. Por eso el ébola nunca se expandió. Pero en esta enfermedad, la transmisibilidad es lo grave. Porque si las personas por la vacuna no se van a enfermar gravemente y no mueren, es fantástico. Pero si se sigue transmitiendo el virus, esto permanece entre nosotros. Y entre tanta gente enferma, alguno va a tener una versión grave o muerte. Por eso es tan importante cortar la pandemia rápidamente, acelerar la vacunación, y ahí termino. La Argentina ha vacunado lentamente, lo debería haber hecho más rápido,
Se habla de que para las elecciones, que ya 40% con una dosis, pero personas con 2 dosis es muy baja la proporción. Y como les digo, no tenemos las vacunas más eficaces. Por eso es importante conseguir vacunas, comprar nuevas, Novavax, Moderna. La CureVac alemana fue un fracaso, lamentablemente. Muchos creíamos que iba a ser algo excelente, pero el resultado de la semana pasada mostró una eficacia del 47% que probablemente va a ser 40%, o sea que no se va a usar. Entonces, conseguir más vacunas, darlas rápidamente, lo antes posible. Si diéramos 500.000 por día, que tendríamos que poder, son 15 millones por mes, cortaríamos la pandemia. Entonces, ese tiene que ser el objetivo. Y terminar entendiendo que en esta pandemia la mejor forma de ser egoísta es siendo generoso, porque solo va a estar controlado esto cuando todos estemos bien. Estados Unidos, Canadá, Alemania, los países desarrollados y de alto ingreso no pueden decir yo la tengo controlada. Mientras no esté controlada en todo el planeta, no va a estar controlada en ningún lugar. Así que ahora, Simón, si hay preguntas, escucho atento y las vemos. Bueno, muchas gracias, doctor Stoll. Sí, por supuesto, tenemos muchísimas preguntas. Algunas preguntas son de forma personal de lo que le pasó a alguien, pero seguramente nos va a servir de ejemplo a todos. Antes de entrar en las preguntas, yo quisiera preguntarle acerca de lo que se comentó al principio, que el COVID fue algo creado en un laboratorio en China. ¿Qué nos puede comentar sobre eso? Y buen punto, se está discutiendo mucho, es un tema central hoy en el mundo y en Estados Unidos. Aparentemente que sería improbable que por transmisión de animal, el murciélago famoso de Herradura, el mercado de animales vivos, el pandolín, que es el intermediario entre el murciélago y el ser humano, un animal preciado en Oriente, pero no tan conocido por nosotros, tipo una mulita, parecido a una mulita, sería improbable. El virus que se ha visto en esos animales coincide genéticamente 96% con el virus de Wuhan que inició esta pandemia. Y ustedes me dirán, coincide 96%, bueno, es eso. No, en genética, mi genoma, tengo que admitir, coincide 99% con el de una ameba. Así que la genética, quiero decir que nos distinguimos por muy poquito y muy sutilmente una especie de la otra. Compartimos muchísimas cosas genéticamente. Entonces, que sea solo el 96% sugiere que no era el mismo virus. Y por otro lado, hay alguna evidencia de que en noviembre del 2019 hubo por lo menos 4 enfermeros que fueron internados, que trabajaban en un laboratorio en Wuhan y que fueron internados con una enfermedad que hoy retrospectivamente se piensa fue COVID-19. En conclusión, hay bastante evidencia de que esto probablemente salió de un laboratorio, aunque no es que se estaba probando como un arma ni que fue intencional. Fue una cosa accidental de uno de los infinitos testeos que se hacen en investigación científica, esta vez con algo delicado como un virus, pero no intencional ni como arma, ni con intención de arma, pero sí que probablemente pueda haber sido de un laboratorio. En ese caso, doctor, que se pueda comprobar, ¿usted cree que los países del mundo pueden dirigirse o establecer sanciones hacia China por todo lo que produjeron? Qué pregunta, Simón. Es como la de las patentes y la propiedad intelectual. Déjeme que conteste con esa, Simón, porque es más difícil todavía la de China. Yo le tendría que decir sí. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Cómo se implementa? ¿De qué forma? Con un gobierno como el chino y con el poder de China complejo. Lo de la propiedad intelectual, lo mismo. ¿Deberían los laboratorios en una crisis de salud pública mundial, que esto podría tranquilamente haber sido como la gripe de 1918, 50 millones de muertes en 1918, deberían anular esa propiedad intelectual para que acceda a todo el mundo y miren lo que están... A ver, estamos hablando de algo muy delicado. 100.000 muertes en la Argentina, podríamos haber evitado la mitad si hubiésemos tenido la vacuna adecuada en el momento adecuado. ¿Se debería? Sí, pero ¿qué pasa? Si uno anula la propiedad intelectual, ¿qué va a hacer la industria farmacéutica? ¿Van a seguir investigando pensando que aparezca el tratamiento para el Alzheimer y les van a anular la propiedad intelectual porque el Alzheimer es tan común y así podemos seguir indefinidamente? Entonces, la idea, el concepto de si habría que sancionar, probablemente sí.
¿Cómo se implementa eso? ¿De qué forma? ¿O si es posible? Difícil. Y lo mismo para anular las propiedades intelectuales. Difícil. De hecho, se habló muchísimo. Biden lo habló en Europa y que Estados Unidos apoyaba la anulación de propiedad intelectual y no se hizo. Cosas que se hablan, que es correcto decirlas, por supuesto, y considerarlas, me parece que es difícil implementarlas. Bueno, gracias, doctor. Vamos a entrar a un poquito a las preguntas sobre las vacunas y sobre la sintomatología y demás. Aquí nos hacen una pregunta, es que si una persona tiene puesta las dos dosis de AstraZeneca o de Sputnik, si puede en el exterior colocarse una dosis de cualquier otra vacuna y cuál es el tiempo que tiene que pasar entre la última dosis que se colocó con la nueva. Bueno, hago la aclaración, una especie de disclaimer, yo no soy vacunólogo, ni infectólogo, ni estoy diciendo que lo hagan. Les voy a comentar algo que creo que es importante, les transmito mucha información que leo y que he visto en lo práctico. Entonces, dicho eso, personas vacunadas en la Argentina con Sputnik, con Sinopharm especialmente que viajen, podrían combinar. Ya hay estudios fundamentalmente para AstraZeneca y Pfizer. Ese es el problema, no se han hecho para todas. Pero para AstraZeneca y Pfizer, y se ha mostrado que hay más inmunidad mezclándolas. Como en el hemisferio norte han desaconsejado o prohibido seguir usando AstraZeneca por el tema de la trombosis, se pueden dar el lujo porque tienen muy controlada la pandemia. Entonces se dan el lujo de decir, el que recibió la primera de AstraZeneca, no se dé la segunda de AstraZeneca, dese de Pfizer. Entonces sí, se pueden combinar y eso se puede extrapolar a otras vacunas. Entonces, quien ha recibido una o dos de Sputnik o una o dos de Sinopharm, si viaja a los Estados Unidos, se puede dar Johnson, Moderna o Pfizer. La recomendación es que pasen por lo menos 30 días, no terminar de darse una Sputnik o una Sinopharm y a la semana vacunarse en Estados Unidos, no lo aconsejo. Dejar pasar por lo menos 30 días. El tiempo que se ha visto que todas las vacunas se deja pasar entre 21 y 28 días. Entonces, dejar pasar 30 días y después se puede uno vacunar. Les puedo contar mi historia personal. Yo tengo las 2 Sputnik por médico y llegué a Estados Unidos y me di una Pfizer. Les admito que no me di las dos, no quise darme las dos, me pareció que ya era demasiado, porque tenía las 2 Sputnik dadas en tiempo y forma. Me pareció que con una Pfizer reforzaba y era suficiente. Entonces déjenme que les diga, para que todos entiendan, miren esto, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson, Sputnik, Sinopharm, Sinovac, Huerpharm, Covishield, CanSino, todas esas son las marcas de distintos países de distintas vacunas. Piensen que las marcas es como un delivery, el delivery que ustedes piden a su casa. Y ese delivery puede venir en un monopatín, en una bicicleta, en una moto o en un auto. Lo que importa es lo que lleva el delivery. Y en el caso de las vacunas, todas tienen lo mismo. O sea, en este caso el delivery sería toda una pizza de mozzarella, la misma pizza de mozzarella, que no importa si llega en monopatín, en bicicleta o en auto. Entonces, eso es lo que les quiero decir. Las distintas plataformas y orígenes de las vacunas no importaría tanto y se pueden combinar. Lo que importa es que todas adentro, ¿qué llevan? Todas adentro llevan información que imita al coronavirus. Entonces, al entrar al cuerpo, el cuerpo cree que le entró un coronavirus y fabrica anticuerpos. Entonces, todas llevan lo mismo, que es la espiga del coronavirus. Pero la forma de transporte, se llame AstraZeneca, Pfizer o Sinopharm, no importa. Así que la respuesta es sí se pueden combinar, dejar pasar 30 días por lo menos entre las dosis que se den. Doctor, ¿qué recomienda para las personas que son alérgicas? Buena pregunta. Nada, nada. Se ha dicho fuertemente que las personas que tienen alergia a medicamentos o comida no tienen que tener ningún cuidado especial con las vacunas. Hubo algunos casos de anafilaxia con las de ARN, Pfizer y Moderna. Por eso, con esas y con todas, a la gente le hacen quedarse 15 a 30 minutos después de vacunarse para ver si hay anafilaxia, que es algo tratable, es una reacción alérgica muy severa, pero excepcional con la mayoría. Y con las de ARN es por un compuesto que tienen que se llama PEG, polietilenglicol. Quien sepa que puede tener alergia al polietilenglicol, bueno, ahí lo sabe. Pero
no debería haber problema en las personas alérgicas en inyectarse ninguna de estas vacunas. No hay problema. En un momento de su disertación usted habló acerca del tema de los coágulos que puede producir la vacuna de AstraZeneca. Se habló mucho sobre eso y que se aplicaba a determinada edad. ¿Nos puede aclarar un poquito ese tema? Sí, sí, no hay una causalidad fuerte determinada. Sí, dos cosas fuertes se pueden decir, dos cosas muy claras. Una, la incidencia es mínima. Es tan probable como, por ejemplo, que a uno le caiga un rayo en un día de tormenta caminando en la calle. Puede pasar, pero es absolutamente excepcional. Cuando uno ve cuántas millones de dosis de Johnson & Johnson se dieron y cuántas trombosis ocurrieron, estamos hablando de un caso en cientos de miles. Lo mismo cuando se ve cuántas decenas de millones de AstraZeneca se dieron y 220 casos de trombosis, lo mismo. Se pensó, se vio más en gente joven, menos de 45 años, más en mujeres, y se pensó que eran quizás las que tenían tendencia a la trombosis. Hay mujeres que pueden tener mayor tendencia a la trombosis, eso es más frecuente que en los hombres. No está del todo claro que sea así. Sí que es ínfima la incidencia de este problema, y lo segundo que yo les decía que se puede decir claramente y fuertemente es el riesgo de tener un problema grave por COVID-19 es mucho mayor que el riesgo de tener una trombosis por una de estas vacunas. Y es más, el riesgo de tener trombosis por tener COVID-19, el COVID-19 es una enfermedad no solo respiratoria, sino arterial. Pero el riesgo de tener trombosis por COVID-19 es mucho mayor que el riesgo de tener una trombosis por estas vacunas. Y por último, si la persona es educada y está alerta, tampoco tendría que haber problema, porque la complicación de la trombosis ocurre entre 2 y 4 semanas después de la vacunación, y si una persona notara que se edematiza exageradamente una pierna, un brazo, que aparecen moretones, que tiene dificultad para respirar, se tiene que hacer examinar, y este problema de la trombosis tiene tratamiento, porque se sabe cuál es la causa y tiene un tratamiento inmunológico. Así que hay tratamiento. Pero el consejo es, la incidencia es muy baja, al que le toque AstraZeneca, Covishield o el que viaje y se quiera dar Johnson & Johnson, debe hacerlo. Sobre todo estando en un país o viniendo de un país con alta diseminación viral como es la Argentina, donde es mucho más el riesgo por el virus que por cualquier vacuna. Doctor, ¿y la gente que está anticoagulada tiene mayor protección sobre esas cosas? La verdad que no, tendría que decir que no, porque se hicieron estudios de anticoagulación cuando se vio que se asociaba a trombosis en las venas y en las arterias. Tempranamente, médicos del Monte Sinaí de Nueva York reportaron pacientes con ACV jóvenes con COVID. Y después no se confirmó esto. Yo especialmente me dedico al ACV y no hemos confirmado que sea mucho más frecuente. Entonces, si bien el COVID causa trombosis, se hicieron estudios de anticoagular personas de riesgo o anticoagular que tenía el COVID, apenas se detectaba que tenía COVID y se vieron complicaciones y no se vio beneficio. O sea, no estoy seguro si puedo decir que quien está anticoagulado está, entre comillas, protegido contra COVID. Sí, el que está anticoagulado tiene que estarlo y tiene que hacerlo, y es muy importante, porque las razones, todas las indicaciones de anticoagulación son fundamentales en respetarlas. Vayamos a un caso puntual aquí en Argentina. La gente que está vacunada con la primera dosis de Sputnik, ¿qué puede pasar si la vacuna, la segunda dosis, no llega digamos, cuánto dura la protección de la primera dosis? Muy buen punto, porque de nuevo, ¿cuánto duraba la primera dosis para el virus de Wuhan 614? Es una pregunta. ¿Cuánto dura la primera dosis para la variante Delta, Lambda, Beta, Gamma, que son la de Sudáfrica, la de los Andes de Perú, la de la India, todas las variantes que hay hoy en día? Esa es otra pregunta, y probablemente dura menos. Entonces, cada uno debe preguntar a su médico o consultar infectólogos, porque una persona que ya ha llegado a los 3 meses con una Sputnik, creo que debería, en un lugar como la Argentina, que como dije antes, tiene alta diseminación viral y probablemente variantes que se están haciendo predominantes y que son más complicadas para la vacuna que la variante original, esas personas deberían consultar para averiguar si no deben darse de vuelta la primera dosis de Sputnik
la misma o completar con otra de las vacunas que hay en la Argentina, fuera AstraZeneca o fuese Sinopharm. Que ya dije que es una vacuna china más débil, pero todo va a ser mejor que quedar con una sola dosis. Porque Sputnik fue diseñada para que se den 2 dosis. Entonces, los que se han dado Sputnik y están pasando los 3 meses, deberían considerar una alternativa para completar el esquema de vacunación. Por supuesto que me refiero a los que no pueden viajar, pues los que pueden viajar, obviamente, tienen que darse Johnson, Moderna o Pfizer apenas vienen a Estados Unidos. Doctor, ¿es importante hacerse el test de anticuerpos y al cuánto tiempo de tener la segunda vacuna es conveniente hacerse el estudio? Sí, yo aconsejaría no hacerlo, no hacerlo. En algún momento fue importante para saber si alguien se había infectado, si alguien estaba contagiado, o si alguien quisiera saber si no se dio vacuna y quiere saber si tuvo la enfermedad, puede hacerse los anticuerpos y si los tiene quiere decir que estuvo infectado. Para eso puede ser útil. Pero lo que mucha gente hace, que es medir anticuerpos para ver si la vacuna le ha dado suficientes anticuerpos, están perdiendo su tiempo. Porque los estudios de laboratorio usuales no determinan la inmunidad que genera la vacuna de forma confiable. El CONICET ha sacado un kit para hacerlo. No estoy seguro, deberían averiguar cómo se lo estoy en Estados Unidos hace un mes y medio, y esto fue mientras yo estaba acá. Pero habría que averiguar si eso es accesible o cómo se puede acceder. No, igual no se me ocurre porque alguien pudiera necesitar tenerlo. Pero las personas con vacunación completa tienen que tener defensa contra enfermedad grave y muerte. Y lo que les muestre un laboratorio convencional no es válido. Ya he visto muchos pacientes aquí en Estados Unidos con laboratorio convencional de la Argentina que no mostraban anticuerpos y en laboratorio especializado aquí mostraron que tenían unas defensas perfectamente adecuadas. Acuérdense, no es solamente la famosa IgG que nos defiende, también hay células, los linfocitos asesinos, linfocitos que fabrican anticuerpos, o sea, es muy difícil medirlo. O sea que las personas, que no se haga nadie para saber si la vacuna le generó anticuerpos, el test de anticuerpos. No van a saber realmente eso con confiabilidad. Doctor, ¿qué proporción de personas vacunadas podemos decir que tenemos que tener para llegar a una protección de rebaño? Y esa es la pregunta clave y crítica. Y ahí viene el problema de las variantes y de las vacunas que tiene un país. Porque quizás para Israel, que está teniendo la variante Delta ahora, por supuesto, quizás para Israel, que tiene Pfizer fundamentalmente, con un 60-70% de la población vacunada, logra la inmunidad de rebaño. Eso parece que es así. Ya les dije, 60% tienen doble dosis y la curva de Israel está totalmente plana, salvo por estos casos recientes esporádicos. Ahora, ya les dije también, tienen países de los más vacunados en el mundo, como Mongolia, Seychelles, Chile, de los más vacunados en el mundo, y tuvieron brotes tremendos, a pesar de que tenían más de 50% de la población con doble dosis. ¿Por qué? Por el tipo de vacunas que usaron, Sinovac. Entonces, no hay una respuesta única. El concepto es que si 70 a 80% de la población tiene inmunidad, el virus no va a encontrar a quién ir, porque no va a encontrar justo el 20% que no la tiene y que aparte son chicos y que tienen más defensa, jóvenes. Entonces, con 70 a 80% de la población con inmunidad, improbable que el virus se pueda dispersar. Pero, como les digo, depende muchísimo de qué vacunas tiene un país, cuán buenas son para evitar la transmisión y cuánto se están diseminando las variantes y que no sigan apareciendo variantes que sean peores aún. Así que no hay una respuesta única para esa pregunta, es más o menos interpretarlo como lo acabo de decir. Doctor, ¿cómo piensa que será el futuro del mundo? ¿Tendremos que vacunarnos todos los años? ¿Qué avisoramos para el futuro? Creo que lo interesante, bueno, de la pandemia sí, probablemente va a haber que vacunarse anualmente y probablemente no, esto se tiene que transformar en una gripe. Lamentablemente no a la velocidad que pensábamos. Cuando a fin de 2020 se supo que había vacunas, se pensó que para abril, mayo del 2021 esto se terminaba en el planeta. Hemos visto de nuevo por la
inequitativa distribución de las vacunas, por la aparición de variantes, por el hecho de que algunos países, aunque tenían vacunas, vacunan lentamente, por muchas razones. Esto va a llevar mucho tiempo porque hay una mayoría de países que lo hacen lentamente. Pero se va a transformar eventualmente en una gripe esto, y va a haber que volver a vacunarse y revacunarse. Israel ya está pensando en la próxima vacunación, Estados Unidos, el Reino Unido también, en la próxima vacuna. Pero también es interesante preguntarse qué va a ser del mundo en otros aspectos. En pandemia en general, creo que va a haber más conciencia. Creo que la conciencia por el cambio climático, esto indirectamente va a ayudar. De hecho, sabemos cómo disminuyó la polución y las muertes por polución por la pandemia. Hubo mucho menos, sobre todo el tema del tráfico de vehículos, de autos, que es uno de los principales contribuidores al cambio climático. Y hubo disminución de mortalidad en el 2020 por la mejora de la polución del aire. Acuérdense que la mayor parte está en Asia, que fue la que más se aisló y controló el virus. Entonces va a cambiar el concepto de cambio climático, que estaba un poco abandonado definitivamente. Y el concepto de trabajo. Acá estamos reunidos en un Zoom, yo en Nueva York, muchos de ustedes en otros países. Así que creo que lo interesante, yo 3 meses antes de que empezara la pandemia, fui a una conferencia en San Pablo, en Brasil, que organizó el MIT, que se llamaba El futuro del trabajo. Y pienso qué interesante. Estuve en una conferencia organizada por una de las mejores universidades del mundo, en que se habló del futuro del trabajo, y 3 meses después cambió totalmente el concepto del futuro del trabajo porque apareció esta pandemia. Y piensen, mirando alrededor de ustedes, cuánto ha cambiado. Yo, hasta como médico, he cambiado totalmente lo de la presencialidad y la posibilidad, yo desde Estados Unidos, supervisar a mis pacientes con ACV en un sanatorio en Buenos Aires. Así que el cambio creo que va a ser absolutamente global y no va a quedar en el olvido esto fácilmente. Hagan la extrapolación de las Torres Gemelas. Las Torres Gemelas cambiaron al mundo, la seguridad en el mundo y muchos conceptos en el mundo. Ocurrieron en Nueva York, en una manzana en la ciudad de Nueva York, y no afectaron todo el país, a todo Estados Unidos, afectaron a todo el planeta, y durante ya décadas. Bueno, con esto creo que el cambio va a ser mucho. Para las mujeres embarazadas, ¿usted qué recomienda? ¿Recomienda que se vacunen? El CDC recomienda fuertemente vacunar a las mujeres embarazadas porque se ha visto que el COVID en el embarazo puede tener una enfermedad más severa, puede presentar una forma más severa que la usual. Las mujeres en general tienden en promedio a tener una enfermedad menos severa porque tienen más inmunidad, los 2 cromosomas X, ahí está localizada la información de la inmunología, por eso por ahí en general tienen una enfermedad más controlada que los hombres. Pero en embarazadas puede ser más agresiva y está indicado, a pesar de que no fueron estudiadas en los ensayos de las vacunas, porque por definición nunca en investigación científica se incluye embarazadas en la investigación. Pero siendo este caso tan excepcional, se ha indicado vacunar a todas las mujeres embarazadas y no ha habido, que yo sepa, ningún caso de ningún problema reportado. Uno de los grandes problemas que tenemos aquí en la Argentina son las discusiones entre distintas facciones políticas acerca de temas determinados como las clases presenciales, la apertura de teatros, de restaurantes, etc. ¿Usted cree que, digamos, hay que tener alguna precaución en especial, que esto va a durar mucho tiempo, ¿cómo será el tema este? O sea, que el tema de las burbujas en las escuelas, ¿cree usted que pueden provocar mayor brote? Mire, buenísimo, Simón, el punto, porque hay cosas que no se discuten, ¿no? ¿Cuán alto es el Aconcagua? No nos podemos poner a discutir acá. Son 6.970 metros, está medido, no es discutible. Y cómo hay que manejar, más allá de que uno adecúa, por supuesto, la información a la región en que uno está, pero cómo manejar los colegios, vacunar a los maestros, testear frecuentemente a los chicos y todos los protocolos que hay que usar para protección en el transporte al colegio y en el colegio mismo, los grupos, las burbujas, todo eso está muy publicado y estudiado. Ahora la pregunta es, en esta región, en tal país, en tal ciudad, ¿se pueden aplicar esos protocolos? Está claro que todos estamos de acuerdo que lo primero que se abre son los colegios, lo último que se cierra son los colegios. Angela Merkel llamó la atención al aumento de violencia familiar y cantidad de problemas que ocurrieron
por el cierre de escuelas y los chicos en sus casas. El presidente de la calle Pou, con gran contagio, uno de los más grandes del mundo, empezó progresivamente a abrir los colegios hace ya más de un mes, desde los lugares menos poblados hacia los más poblados, desde los colegios con menos alumnos hacia los colegios con más alumnos. Entonces no hay duda, estamos todos de acuerdo. Ahora, en nuestro país, en la Argentina, sabemos que tenemos los recursos para implementar los protocolos estrictamente, tenemos todos los maestros vacunados, podemos testear frecuentemente a los chicos y a los maestros. Si todo eso se puede hacer, no es discutible, había que mantenerlos abiertos. Entonces, estos son temas, los gimnasios son lugares súper dispersadores. Es durísimo para los que viven de esa actividad, pero sabemos que los bares y los gimnasios eran los dos lugares que no tenían que abrir. Entonces, ¿cómo adapto yo a mi país toda la información que ya se conoce clarísimamente? Bueno, en mi país, en la Argentina, no se testea mucho, se vacuna lentamente. La mayoría de las vacunas son vacunas de eficacia baja. Entonces, en mi país, para abrir los colegios, tengo que estar muy seguro que se cumplan muy estrictamente los protocolos. Y en mi país, seguro que los bares y los gimnasios no los tendría que abrir. Estoy hablando de estas últimas semanas, par de meses, cuando la diseminación viral ha sido tan alta, aún lo es, ¿no? Y con tan alta mortalidad como estamos teniendo. Entonces, el conocimiento sobre los distintos temas estos de cierre o no cierre están clarísimos. Y después los adapto a mi país. Y mi país, una cosa es la realidad de San Rafael, Mendoza o Chacharramendi, y otra cosa es el AMBA, y quizás una cosa es el conurbano y otra es la capital federal. Doctor, yo sé que usted ya lo explicó, pero tengo 7, 8 preguntas que no les quedó clara a la gente y se la tengo que volver a repetir. Y la pregunta es, ¿la persona que se dio la Sputnik primera dosis puede ponerse qué vacuna como segunda dosis y qué tiempo tiene que haber pasado desde que se puso la primera? El que puede viajar se puede dar cualquiera de las vacunas de Estados Unidos, Johnson & Johnson, Moderna o Pfizer. Es más, le diría, se debe dar. Tiene una sola dosis de Sputnik, incluso quien tenga Sinopharm. Y aunque tuviera las dos, yo aconsejaría que se den la vacuna el que viaja. Y para darse la vacuna, que pasen 30 días por lo menos, desde la última dosis que tengan de una vacuna hasta la nueva que se den, sea la que sea, 30 días por lo menos. Y en la Argentina, el que no va a viajar y tiene solo una dosis de Sputnik, tiene que, y ya han pasado 3 meses o está pasando los 3 meses, tienen que llamar a su médico o consultar a un infectólogo para preguntarle y decirle eso. Miren, a mí me dieron una sola Sputnik, ya hace 3 meses o un poco más. ¿Me doy una AstraZeneca? ¿Me doy una Sinopharm? ¿No es mejor que me dé o me doy una Sputnik primera dosis de vuelta? Porque probablemente es mejor hacer esa mezcla, pero completar con 2 dosis la vacunación, que quedar con una sola de Sputnik, con la diseminación viral alta que hay en la Argentina y con la presencia de variantes nuevas. Entonces, a los que no viajan, consultar a su médico para saber si no llega la segunda de Sputnik, si no se pueden dar de vuelta la primera, o una AstraZeneca, o una Sinopharm, teniendo la Sputnik. Y al que viaje, cualquiera se puede dar. Y en todos los casos, que pasen 30 días por lo menos entre la primera y la próxima dosis. Me preguntan también si es necesario, antes de ponerse la vacuna, hacerse un test. No, lo que es importante es una buena pregunta para decir que no hay que vacunarse infectado con COVID-19, con la enfermedad COVID-19. Si uno sabe, tiene síntomas, porque mucha gente se ha vacunado con la versión asintomática. Bueno, si uno no tiene síntomas, no sabe que está infectado, no ha habido problema. En los asintomáticos, que seguramente se han vacunado por miles y miles, no ha habido problema. Ahora, si la persona está cursando la enfermedad, no tiene que vacunarse. Y podría hacer un test para otra cosa, no hay que hacer ningún test de ningún tipo. Todas las personas que corresponde deben ir a vacunarse. La mejor vacuna es la que uno se da. Esa es la frase. Sin hacer ningún estudio, nada en especial. Doctor, ¿qué secuelas pueden quedar luego de sufrir el COVID-19? ¿Y qué estudios se podría hacer para prevenir o detectar posibles secuelas?
Y el mejor consejo es que quien tuvo COVID-19 vaya a una clínica post-COVID, que las hay, que las hay. La hemos hecho nosotros en particular. Creamos, creo que la primera, nunca hay que decir ese primero, porque después sale uno que dijo que, pero yo les diría que creo que cuando leí los trabajos en julio, junio del 2020, que empezaron a aparecer en el Güemes, que éramos un sanatorio referente de COVID, hablé con la infectóloga y se desarrolló una clínica post-COVID. Entonces, la clínica post-COVID tiene muchos especialistas, clínico, infectólogo, cardiólogo, neurólogo, que son las distintas áreas que pueden estar afectadas por el COVID, y toda persona que lo ha tenido sería ideal que sea evaluada en una clínica post-COVID, para que le evalúen pulmones, corazón y estado en general. Las secuelas, ¿cuáles pueden ser? Pueden haber arritmias cardíacas, puede haber cansancio, fatiga, por un tema de compromiso de los pulmones, en que quede una cierta fibrosis, un endurecimiento de los pulmones después de la neumonía. Puede quedar un problema de concentración, de atención, de memoria, lo del olfato, que tanta gente lo ha padecido. No sabemos todavía cuán duradero es esto, no se sabe. Esperemos que no sea crónico, pero mucha gente tarda realmente en recuperarse y en las clínicas por post-COVID van a saber detectar, porque una persona puede estar fatigada y puede ser por un efecto general del virus, totalmente general, puede ser por un compromiso del pulmón o puede ser por un compromiso cardíaco, o sea, la misma fatiga por causas distintas. Pero en una clínica post-COVID le van a saber decir por qué es y qué rehabilitación hacer o qué tratamiento hacer. Lo ideal es consultar clínicas post-COVID, que hay varias en Buenos Aires. Dos últimas preguntas, doctor. ¿Cuánto tiene que esperar una persona que tuvo COVID para vacunarse? También buen punto. O sea, yo dije claramente recién que no había que vacunarse teniendo COVID. Yo les diría que sobre todo en un país que los turnos son tan escasos y uno quiere aprovechar la oportunidad, entre una semana a 2 semanas, después de que desaparecieron los síntomas totalmente, la persona se podría vacunar. Se ha dicho de esperar 3 meses, pero eso es una razón de salud pública, no es que sea malo médicamente. ¿Por qué? Y porque el que tuvo COVID queda con defensas. Por lo menos uno puede decir que 3 meses seguro va a tener defensas. Entonces, para darle lugar al que no tuvo COVID a que reciba la vacuna, se dijo, si usted tuvo COVID, espere 3 meses. Pero ya les digo, es para ser generoso con los que no tienen la vacuna y no tuvieron COVID. Pero en el sentido médico, ¿cuándo se puede vacunar uno? Bueno, entre una semana y 2, después de que desaparecen los síntomas, una persona se puede vacunar para el COVID si accede a la vacuna. Doctor, la última pregunta. Nos referimos aquí a la Argentina y a la desesperanza de la gente. Usted sabe que tanto como yo de que el uso de la vacuna en Argentina se usa políticamente y no tenemos acceso directo a poder ni elegir ni a vacunarnos si queremos o no queremos. Todas aquellas personas que estamos vacunados con la primera dosis y que no tenemos la posibilidad de viajar al exterior, ¿qué nos cabe esperar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿A dónde podemos recurrir? ¿Qué recursos tenemos para poder tener esa segunda dosis tan esperada? Simón, en caso de que no pudieran viajar, quiero enfatizar eso, ¿no? En Sí, sí, caso, claro. y Simón, es muy frustrante. No quiero terminar con algo pesimista, pero lamentablemente, bueno, hablé de Israel y hablé de Uruguay porque son ejemplos y no se me ocurre una opción, Simón. Este es el precio que pagamos por no haber estado en el lugar correcto, en la fila correcta, a mediados del 2020 comprando vacunas, por no haber apostado a muchas diferentes, a las de más alta calidad, por no haber escalado el testeo, porque, Simón, cuidado, la vacunación corta la pandemia, pero los países que tenían gran testeo podían tomarse mucho tiempo para vacunar, porque no, Dinamarca no tenía un problema de pandemia cuando empezó la vacunación. Se vacunaron, se están vacunando, lo están haciendo rápido, con buenas vacunas, pero no había diseminación viral, porque controlaron la pandemia con el testeo simplemente. Entonces nosotros no hemos hecho los deberes.
Entonces yo no le puedo decir nada. Lamentablemente los que no han recibido la vacuna y no pueden viajar, tienen que esperar a que les llegue la vacuna. Y lo que tienen que hacer es cuidarse muchísimo. Sí les puedo decir, yo he trabajado en el Güemes todo el año, hasta que vine a Nueva York hace un mes. Veo pacientes en mi consultorio, no me contagié nunca. Me puede pasar, le puede pasar a cualquiera. Pero lo que quiero destacar es que si tienen cuidado, las personas en general se han descuidado. Y es entendible. Uno se confía o no sabe, o yo quizás por ser médico, pero si uno se cuida, doble barbijo, no está con las personas que uno sabe que no tiene que estar porque no las conoce, evita lugares con mucha gente, y si uno se cuida bien, yo he visto, que no lo vi en Estados Unidos, pero en la Argentina me he cansado de ver gente con barbijo mal puesto, mal usado, separado de la nariz, caído. Eso no lo he visto acá, no lo he visto. Entonces, si uno se cuida bien, es difícil contagiarse, es improbable que se contagie. Entonces, al que no consiga la vacuna, cuidarse bien. Y termino con esto que decía de la ideología, porque creo que es fundamental. Yo destacaba lo de Uruguay, en que aún con ideologías diferentes, científicos y el gobierno actual trabajaron juntos, unidos. Y la ideología a nosotros nos ha separado. Yo no lo entiendo porque yo no tengo ideología. Yo soy científico y tengo ideas, pero quiero decir que no tengo ideología. Y en algún artículo que creo que saqué en La Nación, yo cité a un expresidente de Costa Rica, Arias, que en una conferencia dijo que en América Latina tenemos que dejar los ismos, comunismo, socialismo, peronismo, que tenemos que usarlo en todo caso con pragmatismo, pragmatismo. Y hablaba de cómo cambió China, un país comunista, que Deng Xiaoping viajó, conoció el resto del mundo y cuando volvió a China dijo, no me interesa si el gato es blanco o negro, lo que me interesa es que case ratones. Y empezaron a crecer, y ya sabemos todos el resto de la historia de China, ese capitalismo comunista, esa mezcla extraña a partir de eso. Entonces, sí, la ideología nos ha hecho muchísimo daño, lamentablemente, en nuestro país, siempre. Y en la pandemia se hizo obvio, en un tema científico, aunque no tendría que haber ocurrido. Pero bueno, Simón, no puedo decir algo optimista porque las personas que no pueden viajar y no tienen vacuna, lo que tienen que hacer es cuidarse. Yo lo que les puedo decir es, si se cuidan bien, es muy improbable que se contagien. Y probablemente para fin de año estemos llegando a una situación de estabilidad, espero, mayor. Pero hay que acelerar y cada uno desde su lugar tratar de empujar para que se consigan, se compren más vacunas, se abra más esto, se liberen los testeos rápidos para que cualquiera lo pueda comprar. Hablo también, no solo la persona en su casa, estoy hablando de las grandes empresas de la Argentina, con miles de empleados, que esas empresas compraran y testearan a sus empleados 2 veces por semana. Harían una diferencia enorme. Entonces, tenemos que tratar de todos, cada uno un granito de arena, ya les digo, yo no soy infectólogo, soy neurólogo, me pasó esto en forma accidental y acá estoy charlando con ustedes y les vuelvo a agradecer muchísimo la invitación. Doctor, en nombre de Amigos por Israel, le agradecemos infinitamente su excelente conferencia. Para nosotros, como le dije al inicio de esta charla, fue un honor tenerlo. Hemos tenido personas de toda Latinoamérica, inclusive de Israel, que ahí ya son como la 1:00 de la mañana y se han quedado despiertos para escucharlo. Muchísimas gracias y nuevamente fue para nosotros muy positivo haber estado con usted. Yo Muchísimas gracias. les agradezco mucho, toda. Gracias. Quiero aprovechar para invitarlos para el próximo miércoles, que vamos a tener hablando con nosotros a Ariel Horowitz, que es el fundador y director del Centro Moriah International Center desde Israel, que va a hablar sobre el conflicto árabe-israelí y el futuro que espera Israel al respecto. Así que los esperamos. Que tengan un buen fin de semana y nos encontraremos nuevamente el próximo miércoles. Doctor Stoll, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.